sacramento.com. Sí. Buen día a todas, a todos. Voy a decir algo que por suerte ya dije varias veces. Me encanta estar acá. Muchas caras conocidas. Nada, me siento entre compañeros y compañeras, entre amigos, así que, bueno, nada, eso. Mirándonos, agradecerle, por supuesto, a Rodrigo, a Miguel, a todos, a Fe, con quienes he también compartido algunas conversaciones previas a este encuentro. Bueno, ni hablar a mis compañeros Germán y Gaby, que tomaron la palabra antes. Casi que diría que no tengo mucho más para agregar, pero bueno, vamos acá. La invitación fue por un lado y yo fui yendo por distintos caminos, como suele pasar. En primer lugar, y retomando cosas que se dijeron en la presentación, efectivamente me voy a preguntar o voy a invitar a preguntarnos sobre el lugar de los equipos de conducción. Y acá quiero hacer dos aclaraciones. Primero, siempre voy a pensar en la noción de equipo, y ahí muy vinculado a lo que presentaba Gabriel. No es uno, es uno con otros, y también sucede que nunca es con todos y todas, que siempre hay alguien que va para el otro lado o que espera. Y entonces preguntarnos por el lugar del equipo directivo, en clave a lo que decía Miguel al comienzo, en relación al lugar que ocupan los equipos directivos en una escuela, es preguntarnos por el lugar de la escuela. No hay otro asunto ahí, me parece, para mediar. Y ahí voy a hacer una pregunta un poco provocadora a propósito de estos contextos, y voy a tratar de esas preguntas que giren alrededor de toda la presentación, que es ¿qué espera usted de mí? ¿Y qué espero yo de usted? Pero voy a hacer una aclaración. Estoy tratando de manera sintética, simplificada y sobre todo muy figurativa, de referirme al trabajo cotidiano de conducir una escuela, al trabajo cotidiano de la conducción, pero no desde una espera que se asemeje a la sala de espera cuando uno está esperando un médico, tampoco a la lista de espera que a veces hay en algunas instituciones de niños que están en esa espera, sino una espera vinculada a la apuesta, muy vinculada a la confianza. Ahí, para quienes no hayan leído a la pedagoga Laurence Cornu, se lo recomiendo. Esa confianza, dice ella, que es la hipótesis sobre la conducta futura del otro, ¿no? Desde ahí esa espera, ¿no? Es una espera de esperanza, si tenemos que recuperar ahí un poco también lo que decía Germán. Quiero retomar algunos aspectos que también no llegó a profundizar Gabriel y que lo dijo hacia lo último, sobre ese concepto de autoridad. Digo, antes se confiaba, y era una confianza no discutida, en un montón de instituciones, en el Estado, en la familia, en el trabajo, en la escuela. Digo, de alguna manera era una apuesta que estaba dada por delegación, ¿no? Determinadas cosas no eran asunto de las familias, eran asunto de la escuela, sus maestros y sus equipos de conducción, o sus directivos en ese momento un poco más individual. Digo, era una delegación porque se sabía que allí, en esas instituciones, familia, Estado, escuela, pasaban, vamos a decirlo así de manera muy simplista, cosas buenas.
un Estado proteccionista, un Estado garantista, un Estado promotor del bienestar y de los derechos, ¿no? Una escuela considerada socialmente como el lugar del saber, una escuela también como herramienta o instrumento de ascenso social. Digo, en un determinado momento de la historia, esa delegación, que era porque se sabía, bueno, hoy no existe, no está más, no está más. Y en ese ¿qué espera usted de mí? ¿Qué espero yo de usted? Yo creo que el equipo de conducción hoy está atravesado justamente con todas esas cosas que se esperan de la escuela y con todas esas cosas que esperamos también que en la escuela suceda, ¿no? Que allí sucedan un montón de cosas. Por eso voy a cambiar un poquito la pregunta y voy a decir qué espera la escuela de mí, ¿no? Y qué espero yo de la escuela, como para volver a hacer esa semejanza entre equipo de conducción y escuela. Digo, son preguntas posmodernas. Son preguntas posmodernas que se afirman hoy, fundamentalmente, ¿no? O mejor dicho, ¿qué se dice hoy de la escuela cuando, sobre todo, muchos discursos ubican a la escuela del pasado, aquella impoluta, como una escuela mejor, ¿no? Digo, aquella escuela que cuando recibía una diversidad, que básicamente eran los inmigrantes, los calificaba entre que podían ser a imagen y semejanza de un modelo, ¿no? Y quienes no podían. Y allí seguramente se les sacaba la tutela del Estado para aquellos menores en riesgo que no podían, ¿no? Y se definían otros circuitos y otros destinos para esos niños. Nota aparte, por supuesto, los que nunca llegaban, porque eran sujetos presentes de aquella conquista del desierto. Muy a propósito estoy usando esta construcción teórica y la estoy conjugando con el de sujetos presentes, o porque eran pobres en riesgo, o por qué no, hace muy poquito, en la década de los 90, porque tenían necesidades educativas especiales y entonces eran sujetos de otros. La escuela especial, que básicamente en los 90, en muchas jurisdicciones de nuestro país, era, lo voy a decir con crudeza, el reservorio de todo aquello que no encajaba en la escuela que hoy llamamos escuela de nivel. La escuela de hoy es la escuela que mayor incomodidad tiene, ¿no? Si hay algo que la define hoy en la escuela, creo yo, es la que mayor incomodidad nos genera. Y yo creo que esa incomodidad es la clave. Primero es la bienvenida, ¿no? Bienvenida a la incomodidad. Porque además creo que nunca puede haber aprendizaje sin incomodidad, como nunca podría haber enseñanza sin generar un poco de esa incomodidad para luego generar el amor por el saber, ¿no? Para luego, por supuesto, producir allí esas sensaciones de seguridad que nos genera cuando algo nos sale, ¿no? Cuando algo finalmente termina como yo quería. Pero digo, sin incomodidad lo que hay del otro lado, y también siendo esquemática, porque hay matices, hay inercias. Yo creo que el equipo de conducción, quienes conducen una escuela, cada tanto tienen que desconfiar de las inercias, ¿no? Son esas inercias que creo que Germán traía, o que me quiero referir en los términos en los que Germán traía, como esas ideas naturalizadas que están, que se repiten, ¿no? Esas inercias. Entonces, desde ahí, digo, si hay que desconfiar de las inercias, me pregunto, bueno, ¿qué escuela? Primero me pregunté qué escuela quiero, primero cómo el inconsciente siempre nos juega, y dije, de ninguna manera, la pregunta siempre es por el plural, ¿qué escuela queremos? Aquella ordenada por las inercias es un modelo posible, es un modelo que además es deseado
por algunos sujetos, ya me voy a detener en eso, o aquella escuela difícil por las incomodidades. Y ahí creo que el lugar del equipo directivo es clave en esa definición que estoy marcando como en dos polos, aunque por supuesto hay matices. Esa conducción ordenada es la que se asocia a la buena gestión. Entra el supervisor, la supervisora, está todo funcionando, el corcho está, volviendo al ejemplo de Gabriel, ¿no? Bueno, no hay ruidos, exacto, no, pero digo, no hay ruidos, no hay peleas, ¿no? Qué bien que funciona esta escuela. Suele asociarse a esa buena gestión, pero que sin dudas las inercias son tan fuertes que no hay lugar ni al asombro. No me detengo ni siquiera a asombrarme. Y ahí, cuando esto sucede, lo que tampoco pasa es que lo que no entra es la pregunta, ¿no? Y yo pienso ahí en la escuela de hoy, que está repleta de diversidades, y acá estoy pensando fundamentalmente en las diversidades de géneros, ¿no? La pregunta de no solo cómo estás, que es una pregunta muy habitual entre nosotros, sino quién sos, cómo te gusta que te llamen cuando uno toma lista, ¿no? Esas pequeñeces que parecen pequeñeces definen sin duda ese lugar en el que me pongo, ¿no? Y esa conducción ordenada, entonces, claramente, así como no da lugar a la pregunta, mucho menos a la participación. Esto se hace así porque lo digo yo, ¿no? Y si todo funciona de esta manera, vamos a funcionar bien. El conflicto es sinónimo de horror, y en cualquier sociedad democrática el conflicto puede ser una gran oportunidad de aprendizaje, una gran oportunidad de modificar situaciones que están viviéndose en el cotidiano, de interpelarse por algo que le está pasando al otro, de sensibilizarse, bueno, qué sé yo, de tantas cosas, ¿no? Esa conducción ordenada tampoco le permite el ingreso a la familia, porque la familia viene con su mambo, ¿no? Y entonces me complica en el cotidiano, así que yo recibo a las familias de 8 de la mañana a 8:15. Estoy siendo muy exagerada, pero solo para despertarnos. Y tampoco, por supuesto, a los niños, las niñeces, los jóvenes, sus juventudes, sus intereses, sus deseos, sus odios. No, más de una vez hay informes en el nivel inicial, o en el nivel primario, o en el nivel secundario, porque a esta altura ya hay informes en todos lados, que es el niño puede, el niño no puede, la niña puede, la niña no puede, y más en el nivel inicial y menos en los otros niveles, es menos común, pero más común en el nivel inicial, encontrar a Juan le gusta, a Juan no le gusta, a María le gusta, a María no le gusta, ¿no? Los deseos vienen ahí un poquito a responder de qué esperan de la escuela, ¿no? Y por eso digo que ese equipo de conducción circula en el cotidiano, respondiéndose todo el tiempo a esas preguntas hoy, ¿no? Seguramente esa conducción ordenada va a escudarse en lo que le bajan del nivel central, que lo usa para decir sí y para decir no, y también lo puede usar, por supuesto, para decir y no tengo, no hay recursos, ¿no? Sin demasiados tapujos, o sea, es lo que hay y ya. El equipo de conducción que se oriente a andar por el camino de las incomodidades, bueno, primero va a necesitar abrazos, ¿no? Bueno, y ahí, sin dudas, está la construcción de lo colectivo y la construcción con otros, ¿no? Está eso, por eso digo, creo que deberá tener la capacidad de reconocer a los otros, darles su lugar para poder allí cobijarse también ese equipo de conducción. Digo, el otro, en este sentido de apuesta que decía al comienzo,
y construir fundamentalmente esa autoridad, en el sentido que lo decía Gabriela al final, ¿no? Como autorización, esa autoridad democrática y participativa que invita, que convoca, pero también que dirige un proyecto, ¿no? También dirige un proyecto. Cuando hablamos de proyecto, hablamos de una dirección, ¿no? Y hablamos siempre de un proyecto que no está pensado, lo voy a decir crudamente, para la realización en el aquí y ahora. El proyecto siempre encara un escenario de futuro, ¿no? Carlos Matus decía, es un escenario de futuro en un territorio complejo, conflictivo. Digo, yo no armo demasiada planificación sobre algo que sé que voy a hacer. Armo planificaciones sobre situaciones que sé que me van a costar muchísimo construir. Digo, y en ese sentido, creo que hay que pensar la noción de proyecto escolar, de proyecto escuela, de proyecto institucional, ¿no? Y ahí ese director agarrará el timón, sabiendo que algunos también reman para el lado de él, o de ella, o de ellos, pero habrá otros que van para el otro lado. También pasa, ¿no? Vuelvo al asunto que introduje hace un ratito y no llegué a profundizar. Digo, creo que hay hoy incomodidades porque fundamentalmente hay modelos y proyectos en disputa, porque volviendo a esas preguntas iniciales, la escuela ya no es ese santuario inmaculado, diría Louvet, ¿no? Que todo lo puede, ni ese lugar sagrado de quien nadie duda, ¿no? Sino que efectivamente la escuela está en el centro de todos los debates. Nosotros, habitando la escuela, estamos en el centro de todos los debates. Doña Rosa sabe de educación más que nosotros. Y ahí, digo, habrá quienes se resistan a alojar estas diversidades hoy absolutamente presentes en la escuela, pero así como están presentes las resistencias, eso es lo que quiero decir. O sea, habrá quienes se resistan a alojar esas diversidades de géneros, de creencias, de familias. Seguramente ellos piensen que lo mejor para esos otros es otra escuela, no esta. Y creo que hoy, desde las políticas nacionales, esta concepción es muy visible en todos los ámbitos de discusiones y de discursos desde la política pública. Digo, no solo cuando se presentan a las instituciones de gestión privada como las mejores, como el modelo a seguir, sino cuando también se coloca a esas instituciones no solo como el modelo a seguir, sino como el modelo la escuela a la que debemos aspirar, ¿no? Y entonces los vouchers para poder elegir cualquier escuela. Y por supuesto, desde estas concepciones, justificar todas las políticas de vaciamiento de la escuela pública. Un vaciamiento de la escuela pública que lo primero que hace es cercenar derechos, esto hay que decirlo con muchísima claridad. Cuando no hay libros en las escuelas, cuando no hay puestos de trabajo, cuando no hay condiciones para la enseñanza y cuando no hay condiciones para el aprendizaje, lo que hay del otro lado es cercenar derechos, es vulnerar derechos. Y hay que empezar a decirlo con todas las letras, sobre todo en momentos donde se celebran, en lugar de derechos, servicios esenciales, que quitan la responsabilidad de los estados. La responsabilidad es tuya, que haces paro, y entonces vos le sacás el derecho a aprender a mi hijo, ¿no? Bien, todo un discurso que, y ahora voy a retomar un poquito, pero que termina en la responsabilidad individual sobre cada una de las cosas que suceden en los ámbitos públicos, ¿no? En los ámbitos que son de decisión público-estatal. Digo, no es nuevo esto que estamos viviendo, este desprestigio por lo público y estatal. A mí me gusta retrotraerlo
a larga data de la historia, peronismo proscripto, Frondizi, gobierno desarrollista. Yo acá les voy a recomendar algunos textos. Acá hay un texto en esta publicación, es una publicación, una compilación de Adriana Puigros y de Darío Pulfer, muy reciente, se llama Corrientes educativas en la historia argentina, tendencias, interpretaciones y debates. Tiene 2 tomos. El tomo 2 es más de la actualidad. Hay un artículo de Hernán Amar sobre desarrollismo, organismos internacionales, que merece la pena leerse. Se los recomiendo, también se descarga, es gratuito, solo hay que loguearse, se descarga, se los recomiendo. Pero digo, es quien decididamente, aquel gobierno, ese gobierno desarrollista es quien decididamente le otorga cada vez más capacidad de intervención a actores privados, reestructurando las funciones del Estado, de la mano justamente de estos discursos desarrollistas y además bajo la utopía de una sociedad modernizada y tecnificada, y vuelvo a decir, estoy hablando de aquel momento. La educación queda al servicio de la creación de recursos humanos. Asunto que, por supuesto, ya en este momento, bien lo dice Hernán Amar, y hay otros artículos en este tomo que también lo retoman, ya está muy acompañado por los organismos internacionales, particularmente organismos internacionales de crédito. Comienza, creo yo, ahí, de manera muy clara y sistemática, el cuestionamiento de la centralidad estatal, que luego, por supuesto, abrocha, ¿no?, el autoproclamado proceso de reorganización nacional, ¿no? Esta dictadura cívico-militar termina, lo concreta, el descrédito absoluto del Estado y sus instituciones, la escuela, una de ellas, ¿no? Esa pérdida de autoridad que decíamos al principio, creo que aquí tiene una de sus imágenes más fuertes. Por supuesto que la continúa el gobierno fundamentalmente de Carlos Saúl Menem durante la etapa democrática de neoliberalismo, ¿no?, por supuesto. Adriana Puigros escribía en 1986: el proceso de desmantelamiento del sector estatal comenzó bajo el signo de purificación ideológica y política. Y aclaro en qué año lo escribió, porque, tiene mucha actualidad, es increíble, pero acá empieza a fundarse la idea que creo que hoy circula en nuestra sala de maestros, en nuestra sala de profesores y profesoras, que es que necesitamos un sistema educativo selectivo, diferencial, con escuelas, de distinto nivel, para distintas poblaciones, ¿no? Sirigliano, 1989, época del Congreso Pedagógico muy discutido, sobre todo por quienes participaron y fundamentalmente quienes no tuvieron participación en ese Congreso. Pero allí él decía, el problema central del país, 1989, es la dependencia al sistema imperial. ¿Por qué estoy como queriendo decir esto? Porque los discursos que hoy tenemos son históricas disputas. Venimos viviendo estas disputas con mayor claridad o con menor claridad hace muchísimos años, casi que les diría toda mi edad. Miren lo que voy a decir. Tengo que decir, soy joven, tengo que decir. Lo que digo es claro que si no hay un proyecto de país propio, ¿no?, si no puede haber un sistema educativo afín a ese proyecto, ¿no? Y si no puede haber un sistema educativo afín a ese proyecto, tendremos que pensar qué escuela necesitamos para construir otro modelo de país o un proyecto de país que a lo mejor no es efectivamente el que está sucediendo en ese momento. Pero lo que sí quiero dejar en claro es que sin ese proyecto de país propio, lo que crece es el lema de la libertad de enseñanza.
Estado ineficiente, incapaz, se mete donde no se debe, totalitario, burocrático, irá cambiando, ¿no? La adjetivación a ese Estado, pero digo, los sectores liberales en nuestro país van imponiendo esa mirada conservadora, elitista y a la vez nostálgica de que aquella escuela a la que iban solamente unos pocos era mejor, ¿no? Esa visión nostálgica de todo pasado fue mejor. Bueno, por supuesto, también en aquel momento cada institución impone un disciplinamiento de las infancias y juventudes. Cualquier coincidencia con nuestra actualidad, no, cualquier semejanza con nuestra actualidad es pura coincidencia. Digo, lo que se dice en esos discursos de disciplinamiento de las infancias y las juventudes es que lo que se está limitando es la capacidad de elegir entre las distintas opciones que uno podría elegir en la escuela. Entonces digo, la disputa que hoy tiene la escuela también es una disputa en torno al lugar del Estado, ¿no? Lo que estoy tratando como de vincular continuamente es eso. La escuela hoy está tensionada ante discursos que imponen un criterio de justicia distributiva, ¿no? Justicia que se distribuye, que atiende a la igualdad tanto como a las libertades individuales, ¿no? Porque ineludiblemente lo que se afirma, o se afirma justamente esa imposición, ese criterio de justicia, sobre un principio de igualdad relativa o igualdad proporcional que está bien asimilada a, para cada quien, lo que se merece. Es decir, el sujeto que no aprende, porque, a ver, hay algo que allí no está pudiendo ser garantizado por el Estado, por las instituciones, por las comunidades, etcétera, etcétera, se convierte, digo, en, bueno, algo pura y exclusivamente como resultado de ese esfuerzo, poco o mucho, mérito, esfuerzo individual. Digo, fíjense que es muy fuerte esta operación. Ahora los Estados son responsables solo del acceso a la escuela, ¿no? Ahora lo que pasa adentro es asunto de la conducción, es asunto de los docentes, y fundamentalmente cuando pasan estas cosas, digo porque en los 90 ya pasaron, en la dictadura ya pasaron, con Frondizi ya pasaron, digo, todo este raconto que estoy haciendo, el responsable primero es el director. Nunca jamás, desde esta operación, es del Estado y de sus políticas, sino del docente, de los niños, de los jóvenes, por supuesto, de las familias, y el eslabón allí que se lleva todas sus responsabilidades del equipo directivo. Entonces, digo, ahí hay algunos discursos que empiezan a sumarse mucho, que tienen que ver fundamentalmente, digo, cuando aparece el mérito, aparece la noción de ser emprendedor, porque quien hace mucho mérito y mucho esfuerzo, finalmente lo que logra, digamos, es construir proyectos de vida propios, casi como que si el contexto no existiera. Entonces la escuela, esa escuela, que piensan algunos, tiene que formar sujetos emprendedores. No, ahí me preguntaba qué haría el taller en ese contexto, el taller de la escuela técnica, me preguntaba mientras había intercambios hace un rato, ¿no? Bueno, hay otra operación discursiva que a mí me parece sumamente relevante en el contexto actual, que es que el docente deja de ser docente, deja de ser el especialista, el productor de saber adentro del aula, para ser, más temprano usaron una palabra que ahora no me acuerdo, pero digo, aplicador. Digo, yo creo que además de aplicador, se convierte en el animador de aprendizajes. Y estoy usando ahí una palabra que está muy presente
en los discursos del Banco Mundial, de la OCDE, pero que también fueron parte de discursos de exministros en nuestro país. Digo, y lo que se promueve desde estos discursos es esta lógica del liderazgo, ¿no? Que apareció hoy temprano. Ahí muy asociado a el liderazgo en vínculo con, bueno, sos una institución autónoma, pero no nos tenemos que equivocar, que confundir, porque en realidad ese liderazgo no es ganar en autonomía, es lo que tenemos que ser conscientes, es que si nosotros queremos ser líderes en ese sentido, en el fondo lo que allí está sucediendo es una desresponsabilización del Estado. Digo, ese líder es el que finalmente se termina convirtiendo en responsable de aquel fracaso o de aquel éxito, ¿no? Digo porque lo que todo el tiempo empieza como a circular en nuestros discursos es una tensión que para mí es absolutamente falsa entre Estado y libertad individual. No la entiendo, la tensión, pero se vende y está en todos los discursos. Liderazgo y emprendedurismo como parte sustantiva de ese relato pedagógico liberal, que no es de hoy, ¿no? Que viene de hace muchos años, y que sin dudas nos tiene hoy un poco atrapados en ese equipo de conducción, desde ese modelo de gerenciamiento, desde ese modelo que encuentra en el liderazgo educativo, en el mérito individual y en la competencia escolar, elementos eficaces. Digo, quise hacer todo este recorrido porque vuelvo a las preguntas iniciales: ¿qué espera la escuela de mí? ¿O qué espero yo de usted? ¿O yo de la escuela? Yo no tengo dudas que para poder respondernos estas preguntas, lo primero que tenemos que discutir es cuál es nuestro posicionamiento político-pedagógico. Creo que un buen equipo de conducción es aquel que logra discutir esos posicionamientos políticos pedagógicos en acciones cotidianas incluso, no solo con discusiones en sala de maestros, sala de maestras, sala de profesores, sala de profesoras, sino en aquellas inercias que se anima a cuestionar y que nos invita constantemente a cuestionar. Volviendo a Galeano, hay un texto de Eduardo Galeano muy lindo que es del banquito, no sé si es banquito azul, banquito blanco, el banquito pintado de blanco. Después lo buscamos, pero que tiene que ver con esto que estoy diciendo. Digo, los equipos de conducción creo que necesitan de estas conversaciones incómodas para poder conducir la escuela. Creo que entonces lo interesante de discutir en los territorios, me parece, junto con todo lo que venimos conversando, tiene que ver con esta tensión de estos discursos que nos arrinconan, que nos despojan no solo de recursos, sino también de autoridad pedagógica, ¿no? Porque también nos despojan de eso, y que nos limitan a facilitadores, animadores o líderes. Creo que es condición necesaria para definir qué escuela queremos y qué proyecto político impulsamos y queremos conducir. Creo que es una condición necesaria, seguramente no suficiente, porque tendremos que además convencer a algunos, fundamentalmente, y muchos después a muchos. Pero digo, si aquellos que prefieren la inercia y el orden, o aquellos que preferimos bancar la incomodidad, entendiendo que la desigualdad es un acto de injusticia, entendiendo además que la escuela justa no es aquella que distribuye, sino aquella en su sentido, justicia en su sentido más político, digo, ¿sí? Aquella que abre horizontes de posibilidad y construye una justicia social, una justicia en esos términos, y por lo tanto
con ese marco político-pedagógico, pensar ese proyecto de escuela pública, que a mí me gusta además agregarle, como agregamos habitualmente con los compañeros de CETERA, democrática, antipatriarcal, feminista, latinoamericana, emancipadora y mucho más. Bueno, esto es un poco lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco enormemente otra vez este espacio. Gracias. Como hoy, habilitamos para algún intercambio, alguien que quiera participar, preguntar y... La consulta mía es la apreciación que podés hacer con estas tensiones que no son nuevas, de aquellos compañeros que les toca ser parte del equipo directivo o de la gestión directiva, donde tenemos estas dos situaciones. Una donde se piensa en la horizontalidad a la hora de conducir una institución, y por otro lado, donde eso no existe, y también cuando hay intenciones de una construcción colectiva, pero no hay vuelta, no hay recepción, donde los docentes no tienen intenciones de acompañar esa propuesta del equipo directivo. Gracias. Gracias. ¿Tu nombre? Mario. Mario. No sé si tengo mucha respuesta. Sí me dispara algunas reflexiones. Sí me dispara algunas, claro. Porque cuando uno no tiene respuesta puede compartir lo que está pensando. Puede decir no sé. Pero no, sí me dispara algunas reflexiones. Por un lado, algo que había dicho Gaby, él decía como estrategia la catarsis convertida en problema, ¿no? Algo así era la queja, pero no es catarsis, ¿no? Bueno, creo que el equipo de conducción tiene que poder convertir esa queja, porque habitualmente cuando hay posiciones muy enfrentadas, ¿no? Si no nos logramos sentar y hacer la letra fina de esas posiciones enfrentadas, quedan en las antinomias y nada más, quedan en las veredas opuestas y nada más. Y a veces esa queja, ¿no? y esa catarsis es una oportunidad. A veces esos conflictos en las instituciones son oportunidades, porque justamente son el terreno fértil para no quedarnos en esa inercia. Che, arreglemos esto porque no estamos pudiendo ser escuela. Porque lo dijo muy claro también Miguel temprano, no podemos estar siendo juntos en esta escuela, diría Carlos Cuyer, ¿no? El estar siendo es clear también. Bueno, me parece que ahí hay un acento. Y ahí voy a aprovechar para decir algo que no lo tenía en mi libreto, pero que circuló bastante durante la jornada, que tiene que ver con la construcción del problema. Cuando uno escribe un proyecto, bueno, claramente lo que hace es convertir ese problema en desafío, es decir, en objetivo, ¿no? Lo pasa como la positiva. ¿Cuáles son muchas veces los problemas metodológicos más comunes que encontramos en los proyectos? Es que ese problema es de otro. Entonces, construimos un proyecto sobre la base de un problema sobre la cual no tengo puntos de apoyo para intervenir. Y lo voy a poner como en ejemplos muy básicos, ¿no? El ausentismo de los estudiantes. Bueno, vamos a suponer que ese es un problema en esta escuela. Yo voy a poner una escuela cualquiera y vamos a suponer que es un... ¿Cuáles son las causas de ese ausentismo de los estudiantes? El transporte. ¿Puedo intervenir sobre el transporte? Más que mandar una nota al intendente o al consejo escolar. ¿Puedo intervenir? Intentarlo, pero no puedo intervenir. O sea, puedo hacer una intervención, sí, pero la acción depende de otro. ¿Bien?
Bien, ¿cuáles son otras causas? Y ahí empiezo, ¿no? A convertir esa catarsis en entender el problema. ¿Cuáles son las otras causas? Matemática en la primera hora. Bueno, ¿puedo intervenir ahí? Sí. Puedo intervenir. Podemos intervenir ahí. ¿Cuáles son los otros problemas? Se me guardan. ¿Podemos intervenir ahí? Sí. ¿Cuáles son los otros problemas? ¿No les interesa? ¿Podemos intervenir? Sí. Cuando construimos el problema del ausentismo, y estoy poniendo el ausentismo estudiantil para no meternos en problemas personales, cuando ponemos el problema en el ausentismo estudiantil y tenemos bien clarito identificadas esas causas, cuando armamos un proyecto, la intervención nunca es sobre el problema, son sobre las causas. Entonces, si no identifico esas causas y no reconozco cuáles son esas causas sobre las cuales puedo intervenir, podemos intervenir, y me fui un poco de la pregunta, pero aproveché, podemos intervenir, estoy construyendo un proyecto que es para otros. Y entonces, si construyo un proyecto que es para otros, probablemente aquel que no me da bolilla y que mira para otro costado y que no se involucra, no se vaya a involucrar tampoco. Entonces, digo, a mí me parece que también hay algo de esos diálogos y de esas construcciones de proyectos, de problemas, de intervenciones, ¿no? Que hay que ponerse a pensar, poniendo siempre en primer lugar el derecho del estudiante, que por supuesto también están los nuestros, ¿no? Pero ese niño, ese joven, ese adulto en las escuelas de adultos, digo, aquel adulto además que además vivió una vulneración de derechos durante mucho tiempo, ¿no? Nuestros derechos también, pero esos los organizamos con nuestras organizaciones sindicales, ¿no? En la escuela vamos a cuidar esa figura que es el estudiante, sus familias, por supuesto, en todo lo que implica la intervención de proyecto escuela. Eso pensamos. En primer lugar, gracias porque al mencionar el ejemplo anterior de escuelas técnicas me permite ahondar un poquito en el tema porque me parece que quedó medio superficial mi pregunta. Entiendo que tengo que hacer un contexto como para que sepamos todo de lo que estamos hablando. El ejemplo era en cuanto a las escuelas antiguas de NET, la estructura que tiene el taller es un jefe de taller que tiene rango de vicedirector y por cada especialidad tiene un jefe de sección. Esos cargos, de alguna manera, no tienen chicos a cargo, valga la redundancia, sí se ocupan del funcionamiento del taller. Por eso la cosa propia del taller, y esto que por ahí no lo quiero tomar peyorativo, pero que mencionaba Gabriel, es que existe el taller y el resto del mundo. Eso forma parte también de la idiosincrasia que tenemos todos como cuerpo docente. Y muchas veces suman a la dificultad de la problemática específica del taller. Las escuelas históricas, provinciales, carecen de esta estructura. Lo que tienen, por eso yo lo mencionaba en la intervención anterior, es la posibilidad, o bueno, a través de una ley que relativamente tiene pocos años, que el director sea de formación técnica. ¿Sí? Bien. A la par tiene dos vicedirectores, uno de cultura y otro de tecnología, que en definitiva entiendo que forma ese equipo directivo que uno se ocupa de las cosas específicas del taller sin la estructura necesaria porque está solo. Volvemos a cargar lo que decías recién, toda la responsabilidad en vez de transferirla al Estado queda en cabeza del director y su colaborador, que no siempre coinciden en el turno inclusive. Es más, lo más natural es que no coincidan. Bueno, toda esta problemática lleva a un achicamiento que hoy por hoy, desde la provincia, lo que recibimos es, mediante distintas maniobras, ir dejando esas jefaturas de especialidad, que eran jefaturas de sección, donde la mayoría de los cargos, por lo menos en región sexta, y me animo a decir que en casi toda la provincia, están observados o transferidos o puestos en entredicho para próximamente llevarlos como unidades horarias a otros cargos y distribuirlos en otras
escuelas que son necesidades que observan desde las distintas localidades, de los ministerios de las distintas localidades. Bien, esto conlleva un indudable achicamiento de esa estructura. Iba a lo que decía Germán antes, bueno, estas propuestas que deben ser innovadoras. Nosotros lo que tenemos es un conocimiento fehaciente, histórico, de que las ENET, que dependían del CONE, por eso también la transferencia de conocimiento, por eso también preguntaba yo, ¿cómo hacer para sostener? Tenemos la experiencia de la ley general que se sostuvo desde un piso que no es el piso de ahora. El piso de ahora es, toda esa responsabilidad está en cabeza de las provincias. A eso me refería porque hay de alguna manera algo que no es novedoso, porque es muy parecido a los 90, pero sí hay características distintas del contexto. Por lo tanto, digo, esas posibilidades que nosotros ofrezcamos, proyectos que ofrezcamos, les parece, o por lo menos el poder dar tu opinión, que tendrían que tender a levantar esa experiencia que fue exitosa en cuanto a una sociedad que intenta tener un modelo de país medianamente industrializado, por lo tanto, es lo que por lo menos mi visión, que contribuya a un mejor empleo de calidad, contribuya, hablando de tecnología, a ese aporte tecnológico, y a eso iba al final con la soberanía económica. En definitiva, está tan vinculado con el mercado laboral que termina interviniendo en toda la educación. Y por último, a modo de denuncia también, en estas temáticas, también contextualizar que como gremio, las escuelas técnicas tienen AMET, que es un gremio nacional, que desde mi visión, y lo podemos cotejar con un montón de hechos históricos, está ausente de estas discusiones, que no aporta para nada, pero también hay una orfandad en cuanto a conocimiento y formación dentro de nuestro gremio de lo específico de la problemática de la escuela técnica. ¿Se entiende lo que digo? Perfectamente. Yo voy a contestar con dos preguntas. ¿Qué se está haciendo con la ley de educación técnico-profesional y con el fondo de educación técnica? Y de la mano con eso, ¿qué se está haciendo con el Infod, con la Ley de Educación Nacional y las políticas para la formación docente que incluyen la escuela técnica? Voy a responder con dos preguntas.